Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Crónicas del Corazón. Hoy les traigo una historia que nos recuerda que el valor de una persona nunca puede medirse por lo que otros dicen de ella, sino por la bondad que lleva en su alma. Es un relato de injusticia, de dolor silencioso, pero también de amor verdadero y redención. Les invito a acompañarme en este viaje por la España rural del siglo XIX, donde una mujer marcada por el estigma más cruel encontrará algo que creía perdido para siempre: la esperanza. Si te gustan las historias de amor y redención, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos nuevos relatos todos los días. Deja tu me gusta si esta historia toca tu corazón y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos acompañas. El sol de la tarde entraba por la ventana estrecha de la cocina, iluminando las manos agrietadas de Catalina mientras fregaba las ollas de hierro. El agua fría le entumecía los dedos, pero ya no lo notaba. Hacía tanto tiempo que el dolor físico se había convertido en parte de su existencia diaria que casi lo agradecía. Era más soportable que el otro dolor, ese que vivía en su pecho como una piedra fría. Afuera, en el patio de tierra, se escuchaban las voces de los niños de Remedios jugando. 4 voces distintas, 4 risas que se mezclaban con el cacareo de las gallinas. Catalina no levantó la vista. Nunca lo hacía cuando los escuchaba. Era más fácil así. La puerta de la cocina se abrió con un golpe seco. Remedios entró con el rostro enrojecido por el calor y el disgusto perpetuo que parecía habitar en sus facciones. Era una mujer robusta, de caderas anchas y brazos fuertes, con el cabello negro recogido en un moño apretado que acentuaba la dureza de sus rasgos. ¿Todavía con las ollas?, preguntó con voz cortante. Deberías haber terminado hace 1 hora. La cena no se hará sola. Catalina asintió sin responder. Había aprendido que las palabras solo empeoraban las cosas. «Me miras como si fueras mártir», continuó Remedios acercándose, «como si yo tuviera la culpa de que estés aquí, lavando platos en mi casa. Deberías agradecer que te dimos techo después de que mi hermano muriera. Otra familia te habría echado a la calle». «Estoy agradecida», murmuró Catalina sin dejar de fregar. «¿Agradecida?». Remedios soltó una risa áspera. «Si estuvieras agradecida, trabajarías sin esa cara de pena. Si estuvieras agradecida, no serías una carga para esta familia». Catalina apretó los labios. 5 años. Habían pasado 5 años desde que su esposo, Felipe, el hermano menor de Remedios, había muerto de fiebres. 5 años viviendo bajo este techo, soportando cada mirada de desprecio, cada comentario envenenado. Y todo por una sola razón. No había podido darle un hijo a Felipe. En el pueblo, las mujeres sin hijos eran vistas con lástima o sospecha. Pero las viudas sin hijos eran algo peor. Eran inútiles. No tenían descendencia que las sostuviera, no tenían propósito. Y Catalina había aprendido que ser inútil en un mundo que medía el valor de una mujer por su fertilidad era una condena silenciosa. «Cuando termines, barre el portal», ordenó Remedios. «Y asegúrate de que los niños tengan agua fresca en sus habitaciones antes de dormir». «Sí, Remedios». La cuñada se quedó un momento más en la puerta, observándola con esos ojos oscuros llenos de algo que Catalina nunca había logrado descifrar del todo. ¿Era resentimiento? ¿Envidia extraña? ¿Simple crueldad? Tal vez era todo junto. «Mi hermano se merecía mejor», dijo finalmente Remedios, con voz más baja pero no menos cortante. «Se merecía una esposa que le diera herederos, que perpetuara su nombre, pero le tocaste tú, estéril como la tierra seca, y ahora ni siquiera está aquí para ver lo que dejó. Nada.
Catalina cerró los ojos por un instante. Las palabras eran viejas, repetidas tantas veces que deberían haber perdido su filo, pero nunca lo perdían, cada vez cortaban igual. Remedios salió dando un portazo. Catalina dejó escapar un suspiro tembloroso y apoyó las manos en el borde de la pila de piedra. El agua jabonosa goteaba de sus dedos. Miró por la ventana hacia el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. Otro día terminaba, otro día exactamente igual al anterior. No siempre había sido así. Hubo un tiempo, hacía ya tanto que parecía otra vida, en que Catalina había sido feliz. Recordaba a su padre, un maestro de escuela en un pueblo cercano, enseñándole a leer cuando era niña. Recordaba a su madre cantando mientras cosía junto al fuego. Recordaba haberse sentido querida, valorada, llena de sueños sencillos. Luego vinieron las fiebres que se llevaron a sus padres en el mismo invierno. Tenía 17 años. Sin familia cercana, sin dote considerable, aceptó casarse con Felipe Mendoza, un joven campesino trabajador, pero callado, que había mostrado interés en ella. No fue un matrimonio de gran amor, pero tampoco de infelicidad. Felipe era amable a su manera, aunque distante, y ella había pensado que con el tiempo, con los hijos que vendrían, construirían algo parecido a la calidez que había conocido en su infancia. Pero los hijos no llegaron. Mes tras mes, año tras año, su vientre permanecía vacío. Al principio, Felipe no decía nada. Luego comenzaron las miradas en el pueblo, los susurros en misa, los comentarios de Remedios cuando los visitaba. Felipe empezó a beber más, a hablar menos. La distancia entre ellos se convirtió en un abismo silencioso. Cuando murió, Catalina sintió culpa por el alivio que se mezcló con su dolor. Culpa, porque parte de ella se alegraba de que ya no tendría que ver la decepción en sus ojos cada mes. Y luego vino la realidad. Sin esposo, sin hijos, sin padres, no tenía a dónde ir. Remedios y su marido, Tomás, le ofrecieron quedarse. «Es lo que se hace», había dicho Tomás con resignación. «Es familia». Pero desde el primer día, Remedios se había asegurado de que Catalina supiera exactamente cuál era su lugar. Una sirvienta sin sueldo, una carga que debía ganarse cada bocado de pan con trabajo. Catalina terminó de fregar las ollas y las colocó en su lugar. Secó sus manos en el delantal raído y comenzó a preparar la cena. Papas, cebollas, un poco de tocino. Las mismas cosas de siempre. Mientras pelaba las papas, su mente vagaba como solía hacer en estos momentos de silencio. ¿Qué habría pasado si hubiera tenido hijos? ¿Habría sido diferente su vida? ¿Habría sido feliz Felipe? ¿La habrían respetado en el pueblo? Preguntas sin respuesta que la perseguían en la quietud de la noche, pero había algo más profundo que la atormentaba, algo que nunca se atrevía a decir en voz alta, ni siquiera a sí misma. ¿Y si el problema nunca había sido ella? Felipe había sido el mayor de su familia, pero después de él, Remedios había tenido 4 hijos sin dificultad. Los primos de Felipe también tenían familias numerosas, todos fértiles, todos capaces. ¿Por qué entonces? No podía pensar así. En el pueblo, nadie cuestionaba la fertilidad de un hombre. Era siempre la mujer, siempre. Y aunque Catalina hubiera querido creer otra cosa, la realidad era aplastante. 5 años de matrimonio sin un solo embarazo. La evidencia hablaba por sí misma. La cena transcurrió en el silencio habitual. Tomás, un hombre de pocas palabras y menos emociones, comió sin levantar la vista de su plato. Los niños parloteaban entre ellos. Remedios servía y ordenaba con la eficiencia de quien lleva la casa con mano firme. Catalina comía al final, después de Mindosentosiu.
servir a todos, sentada en el extremo de la mesa como correspondía a su posición. Cuando terminó de limpiar, ya había oscurecido. Subió a su pequeña habitación bajo el tejado, apenas más grande que un armario, con un jergón estrecho y una manta delgada. No tenía ventana, solo una rendija en el techo por donde entraba un hilo de luz durante el día. En invierno, el frío era brutal. En verano, el calor sofocante. Pero era suyo, el único espacio en el mundo que podía considerar propio. Se tendió en 1900, el jergón sin desvestirse del todo. El cansancio le pesaba en los huesos. Cerró los ojos y rezó, como hacía cada noche, una oración sencilla pidiendo fuerza para el día siguiente. No pedía felicidad. Hacía tiempo que había dejado de pedir eso. Solo fuerza. El sueño la venció rápido, como siempre ocurría cuando el cuerpo estaba exhausto. Los días siguientes transcurrieron en la misma rutina implacable. Catalina se levantaba antes del amanecer, encendía el fuego, preparaba el desayuno, limpiaba, lavaba, cocinaba, servía. Las horas se fundían unas con otras en una monotonía gris. Pero algo estaba cambiando en la casa, aunque Catalina no lo percibía todavía. Remedios había comenzado a recibir visitas de una mujer del pueblo, doña Inés, conocida por ser intermediaria en asuntos domésticos. Era una mujer delgada y nerviosa, con ojos astutos que evaluaban todo a su alrededor. Venía por las tardes, cuando Tomás estaba en el campo, y se encerraba con Remedios en la sala. Catalina las escuchaba murmurar mientras preparaba la merienda en la cocina, pero no podía distinguir las palabras. No le importaba demasiado. Los asuntos de Remedios nunca la incluían, excepto cuando significaban más trabajo para ella. Pero una tarde, mientras servía el té, captó fragmentos de la conversación. «Es joven todavía, puede trabajar muchos años», decía doña Inés con voz calculadora. «No quiero caridad», respondió Remedios. «Quiero que sea útil en algún lugar donde no sea mi problema. Hay haciendas que buscan personal, gente discreta, no hacen muchas preguntas». Catalina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dejó la bandeja y salió de la sala sin que la notaran. En la cocina se apoyó contra la pared, el corazón latiéndole fuerte. ¿Estaban hablando de ella? Esa noche, Remedios no dijo nada durante la cena, pero su mirada sobre Catalina era diferente, evaluadora, como si estuviera viendo una herramienta cuya utilidad estaba por terminar. Pasó una semana. Doña Inés volvió 2 veces más. Y entonces, una mañana fría de noviembre, Remedios entró en la cocina donde Catalina amasaba pan y dijo: «Deja eso, tenemos que hablar». Catalina se limpió las manos en el delantal y siguió a Remedios hasta la sala. Allí estaba doña Inés, sentada en la mejor silla, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Siéntate, Catalina», ordenó Remedios. Catalina obedeció, las manos apretadas sobre su regazo. «He estado pensando en tu situación», comenzó Remedios, con un tono que pretendía ser razonable. «Has estado aquí 5 años. Hemos cumplido con nuestro deber cristiano de darte techo y comida, pero no es justo para mi familia seguir cargando contigo indefinidamente». El estómago de Catalina se contrajo. «Trabajo», dijo con voz temblorosa. «Trabajo todo lo que puedo». «Trabajas, sí, pero comes y ocupas espacio. Y los niños están creciendo, necesitarán esa habitación». Remedios hizo una pausa. «Doña Inés ha encontrado una posición para ti. En una hacienda. Tendrás trabajo real, un lugar donde vivir. Será mejor para todos». Catalina miró a doña Inés, que asintió con esa sonrisa falsa. «Es una buena oportunidad», dijo la mujer. «El patrón es un hombre decente. Necesita personal doméstico. Te tratarán bien si trabajas duro». «¿Dónde?», preguntó Catalina, la voz apenas un susurro. «En la provincia», respondió doña Inés vagamente.
A 2 días de viaje. Los detalles no importan. Lo importante es que tendrás un techo y comida asegurada. No quiero irme, dijo Catalina, mirando a Remedios. Este es mi hogar. Felipe era mi esposo. Felipe está muerto, interrumpió Remedios con frialdad. Y tú no eres más que una carga. Ya tomé la decisión. Partirás en 3 días. ¿Partirás o me están enviando? Las palabras salieron antes de que Catalina pudiera detenerlas. Remedios se puso de pie, el rostro endurecido. No me hables en ese tono. He sido generosa contigo durante años. Ahora te estoy dando la oportunidad de ser útil en otro lugar. Deberías estar agradecida. ¿Agradecida? Catalina también se levantó, temblando. ¿De qué? ¿De que me vendas como si fuera ganado? La bofetada llegó rápida y certera. Catalina sintió el ardor en su mejilla y el sabor metálico de la sangre en la boca. Doña Inés se puso de pie alarmada, pero Remedios levantó una mano para detenerla. «Vete a tu cuarto», ordenó Remedios con voz helada, «y no vuelvas a faltarme el respeto bajo mi techo». Catalina subió las escaleras con las piernas temblorosas. Se encerró en su pequeña habitación y se dejó caer en el piso sin jergón. Las lágrimas vinieron entonces, calientes y amargas. No era solo la bofetada, no era solo el miedo al futuro incierto, era la acumulación de años de humillación, de sentirse menos que humana, de cargar con una culpa que no podía probar ni refutar. La vendían, esa era la verdad desnuda, como a una sirvienta, como a una esclava, y no había nada que pudiera hacer al respecto. No tenía dinero, no tenía familia, no tenía a dónde ir. Si huía, terminaría en las calles, mendigando o peor. Esa noche no durmió. Se quedó mirando la oscuridad del techo, escuchando los sonidos de la casa que pronto dejaría. Y aunque había sufrido en este lugar, aunque cada día había sido una prueba, era lo conocido. Lo que venía era un abismo negro. Los 3 días pasaron demasiado rápido. Catalina no tenía posesiones que empacar más allá de un vestido de repuesto, un chal gastado y un pequeño misal que había pertenecido a su madre. Los guardó en un atillo de tela. La mañana de la partida amaneció gris y fría. Doña Inés llegó temprano con un hombre robusto y de mirada dura montado en un carro tirado por 2 mulas. Se presentó como Jacinto, tratante de personal doméstico. No sonrió ni ofreció palabras amables. Simplemente miró a Catalina de arriba abajo como evaluando mercancía. «¿Esta es?», preguntó a doña Inés. «Sí, joven, sana, trabajadora». Como acordamos. Catalina sintió náuseas. Habían hablado de ella como si fuera un animal de labor. Remedios salió al portal con los niños. No había rastro de emoción en su rostro. Tomás se mantenía atrás, incómodo pero silencioso como siempre. «Que Dios te acompañe», dijo Remedios con voz plana. «Espero que seas útil en tu nuevo lugar». Catalina no respondió. No confiaba en su voz. Subió al carro sin ayuda, aferrando su atillo. Jacinto chasqueó las riendas y las mulas comenzaron a andar. Catalina no miró atrás. No quería ver la casa donde había sido infeliz desaparecer en la distancia. Solo miró adelante, hacia el camino polvoriento que se extendía ante ella. El viaje fue largo y silencioso. Jacinto no hablaba más que lo necesario y Catalina no tenía ganas de conversar. Pasaron por pueblos pequeños, campos arados, bosques de robles. El paisaje cambiaba lentamente, pero ella apenas lo notaba. Su mente estaba atrapada en un círculo de preguntas sin respuesta. ¿Qué clase de lugar era esta hacienda? ¿Quién era el patrón? ¿La tratarían como a una persona o como a propiedad? ¿Había otras sirvientas? ¿Sería peor que vivir con Remedios? Durmieron una noche en una posada del camino. Jacinto le dio una habitación pequeña y le advirtió que no intentara huir.
No llegarías lejos, dijo con indiferencia. Catalina no tenía intención de huir. ¿A dónde iría? Al segundo día de viaje, el paisaje se volvió más ondulado. Aparecieron viñedos en las laderas y haciendas dispersas rodeadas de muros de piedra. El aire olía diferente aquí, más fresco, con un toque de humedad que venía de algún río cercano. Al caer la tarde, Jacinto señaló hacia adelante. «Allí», dijo simplemente. Catalina siguió su mirada y vio, en lo alto de una colina suave, una construcción grande de piedra clara. Era una hacienda de 2 pisos, con un tejado de tejas rojas y ventanas numerosas que reflejaban la luz del sol poniente. Estaba rodeada de jardines, establos y edificaciones menores. Un camino de tierra bordeado de álamos conducía hasta la entrada principal. Era hermosa, tuvo que admitir Catalina, mucho más grande y señorial que cualquier cosa que hubiera visto antes, pero esa belleza no la consoló. Seguía siendo una jaula, solo que más dorada. El carro avanzó por el camino de álamos. A medida que se acercaban, Catalina pudo ver mejor los detalles. Los jardines bien cuidados con rosales que aún conservaban algunas flores tardías, las cuadras donde se escuchaba el relinchar de caballos, los campos cultivados que se extendían hacia ambos lados. Jacinto detuvo el carro frente a una puerta lateral, no la entrada principal. Bajó y le hizo señas a Catalina para que lo siguiera. Ella obedeció con las piernas entumecidas por las horas de viaje. Una mujer mayor apareció en la puerta. Era robusta, con el cabello gris, recogido bajo una cofia blanca y un delantal inmaculado sobre su vestido oscuro. Su rostro era severo, con líneas profundas alrededor de la boca y ojos grises que evaluaron a Catalina con frialdad profesional. «¿Es esta?», preguntó la mujer a Jacinto. «Catalina Mendoza. ¿Cómo se solicitó?». La mujer asintió y sacó una pequeña bolsa de monedas que entregó a Jacinto. El intercambio fue rápido, frío, comercial. Catalina sintió que algo dentro de ella se rompía al verlo. La habían vendido, literalmente vendido. «Yo soy doña Brígida», dijo la mujer cuando Jacinto se fue. «Soy el ama de llaves de esta hacienda. Responderás ante mí. ¿Entiendes?». «Sí, señora», murmuró Catalina. «Sígueme». Doña Brígida la condujo al interior por un pasillo de servicio. La casa por dentro era aún más impresionante. Techos altos, suelos de baldosas pulidas, muebles de madera oscura. Pero Catalina apenas tuvo tiempo de observar. La llevaron directamente a las dependencias de servicio, en la parte trasera de la planta baja. Le mostraron una habitación pequeña pero limpia, con una cama angosta, una mesa y una silla. Había una ventana que daba al patio interior. Comparado con su cuarto en Casa de Remedios, era un palacio. «Descansa esta noche», ordenó doña Brígida. «Mañana temprano comenzarás tus labores. Te explicaré las reglas entonces. La cena se sirve a las 7 en la cocina del personal. No llegues tarde». Doña Brígida se fue, cerrando la puerta tras ella. Catalina se quedó de pie en medio de la habitación, el hatillo todavía en sus manos. Lentamente lo dejó sobre la cama y se sentó. Las manos le temblaban. Estaba aquí, en un lugar desconocido, rodeada de extraños, sin saber qué le depararía el futuro. El miedo era una presencia física en su pecho, pero debajo del miedo había algo más, algo pequeño pero persistente que no podía nombrar todavía. Tal vez, solo tal vez, este lugar podría ser diferente. Se permitió ese pensamiento por un instante. Luego lo apartó. No podía darse el lujo de tener esperanzas. La esperanza dolía demasiado cuando se rompía. Se levantó y alisó su vestido arrugado por el viaje. Tenía 1 hora antes de la cena. Usó el agua de la jarra que habían dejado para lavarse la cara y las manos. Se alisó el cabello castaño que escapaba de su trenza. Se miró en el pequeño espejo agrietado que colgaba de la pared. Una mujer de 24 años le devolvió la mirada.
Rostro ovalado, pómulos marcados por la delgadez, ojos verdes cansados, labios que habían olvidado cómo sonreír. No era hermosa, nunca lo había sido, pero tampoco era fea, era simplemente ordinaria, invisible. Tal vez eso fuera mejor. Ser invisible significaba pasar desapercibida, y pasar desapercibida significaba seguridad. Bajó a la cocina a la hora indicada. Allí encontró a otras 3 sirvientas y 2 mozos de cuadra. Todos la miraron con curiosidad, pero nadie dijo mucho. Comieron en silencio, un guiso sustancioso con pan fresco. La comida era mejor de lo que Catalina había comido en años. Después de cenar, volvió a su habitación. Se acostó en la cama, sorprendida por lo cómodo que era el colchón comparado con su jergón. Afuera, escuchaba los sonidos de la hacienda asentándose para la noche, voces distantes, el cierre de portones, el ladrido lejano de un perro. Cerró los ojos. Mañana comenzaría su nueva vida aquí. No sabía qué esperar. Solo sabía que sobreviviría, como había sobrevivido antes. Era lo único que sabía hacer. El sueño la reclamó lentamente, mientras la luna subía en el cielo y las sombras se alargaban en su pequeña habitación. Catalina se despertó antes del amanecer con un toque firme en su puerta. Era Rosa, una de las sirvientas que había visto la noche anterior, una muchacha de unos 18 años, con mejillas rosadas y expresión amable. «Doña Brígida te espera en la cocina», dijo Rosa. «Date prisa». No, le gusta esperar. Catalina se vistió rápidamente y se alisó el cabello. Bajó a la cocina donde el fuego ya crepitaba y el olor del pan recién horneado llenaba el aire. Doña Brígida estaba de pie junto a la mesa grande, con una lista en las manos. «Buenos días», dijo Catalina. Doña Brígida levantó la vista brevemente. «Aquí comenzamos a las 5:30. Mañana no llegues tarde». Dejó la lista sobre la mesa. «Estas son las reglas de la casa. Escucha con atención porque no las repetiré». Catalina asintió, las manos entrelazadas frente a ella. «Primero, esta es la hacienda del Robledal, propiedad de don Sebastián Valcárcel. Es un hombre de bien, pero exigente. Espera que su casa funcione perfectamente. No toleramos pereza ni descuido». «Entiendo». Segundo, hay áreas de la casa que son solo para familia. No entras allí sin permiso expreso. El ala este del segundo piso es privada. ¿Claro? Sí, señora. Tercero, don Sebastián tiene una hija pequeña, la niña Elena. Si alguna vez te la encuentras, no le hables a menos que ella te hable primero. No la toques, no te acerques innecesariamente. ¿Entiendes? Catalina parpadeó, sorprendida por la dureza de esa regla. Entiendo. Bien. Tus tareas. Ayudarás en la cocina, limpiarás las habitaciones de huéspedes, lavarás ropa y ayudarás donde se necesite. Rosa te mostrará todo hoy. Trabajas de 5:30 de la mañana a 8 de la noche, con descansos para las comidas. Los domingos tienes la tarde libre después de misa. ¿Misa?, preguntó Catalina. Toda la casa asiste a misa en la capilla del pueblo. Es obligatorio. Doña Brígida la miró fijamente. ¿Alguna pregunta? Catalina quiso preguntar tantas cosas, sobre el patrón, sobre la niña, sobre por qué la habían traído aquí específicamente, pero no se atrevió. «No, señora. Entonces ve con Rosa. Empieza tu trabajo». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Rosa resultó ser paciente y conversadora, lo opuesto a doña Brígida. Le mostró cada rincón de la enorme casa, las cocinas, los salones, las habitaciones de huéspedes, el comedor principal con su mesa larga de roble. Le enseñó cómo le gustaba a doña Brígida que se hicieran las cosas. Las sábanas dobladas de cierta manera,
los suelos fregados en dirección específica, la plata pulida hasta que brillara como espejo. Catalina trabajaba sin descanso, agradecida de estar ocupada. Cuando las manos estaban ocupadas, la mente no divagaba tanto. Y había algo reconfortante en la rutina, en saber exactamente qué se esperaba de ella. Pero había algo extraño en la hacienda, algo que Catalina notó desde el principio, aunque no podía definirlo con palabras. Era el silencio. No el silencio de las mañanas tempranas o las noches tranquilas, sino un silencio más profundo, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Las otras sirvientas hablaban en voz baja. Los mozos de cuadra trabajaban con eficiencia callada. Incluso los niños que trabajaban en los establos parecían más serios de lo normal para su edad. Era como si todos caminaran con cuidado de no hacer demasiado ruido, de no alterar algo frágil. El cuarto día, mientras Catalina sacudía alfombras en el patio trasero, escuchó voces que venían del jardín. Se asomó con cuidado y vio a una niña pequeña caminando entre los rosales. Tenía el cabello oscuro recogido en 2 trenzas y vestía un vestidito blanco con delantal azul. Caminaba lentamente, tocando las flores con dedos delicados. Debía ser Elena, la hija de don Sebastián. Catalina la observó fascinada. La niña tenía algo en su forma de moverse, una solemnidad que no correspondía a su edad. No corría ni jugaba. Solo caminaba, tocando las flores, completamente sola. Detrás de ella, a cierta distancia, caminaba una mujer mayor vestida de negro. La niñera, supuso Catalina, pero no interactuaba con la niña, solo la vigilaba desde lejos. Elena se detuvo frente a un rosal blanco, tocó un pétalo y luego, para sorpresa de Catalina, habló. Su voz era tan baja que apenas llegó hasta donde estaba Catalina. «Mamá», murmuró la niña al rosal. «Mamá». El corazón de Catalina se encogió. Había tanto dolor en esa palabra pequeña, tanto deseo. La niñera se acercó entonces. «Vamos, niña Elena, es hora del almuerzo». Elena no protestó. Simplemente dejó caer la mano y siguió a la niñera de vuelta a la casa. Catalina se apartó de la ventana con un nudo en la garganta. Esa tarde, mientras ayudaba a Rosa a doblar sábanas, se atrevió a preguntar: «La niña Elena, ¿su madre murió?». Rosa miró alrededor para asegurarse de que estaban solas antes de responder. «Hace 3 años, murió en el parto. La niña sobrevivió, pero...». Rosa bajó la voz. «Dicen que desde entonces el patrón no es el mismo, y la niña, pobrecita, apenas habla. Es como si también hubiera perdido su voz cuando perdió a su madre». «Qué tristeza», murmuró Catalina. «Don Sebastián ha traído nodrizas, niñeras, hasta maestras. Pero la niña no se conecta con nadie, no juega, no ríe. Doña Brígida dice que es como un fantasmita caminando por la casa». Rosa suspiró. «Y don Sebastián se encierra en su estudio o se va a los campos. Apenas ve a la niña, creo que le duele demasiado». Catalina procesó esta información en silencio. Así que esta hermosa hacienda albergaba tanto dolor. Tal vez por eso el silencio era tan denso. El dolor no hacía ruido. «¿Y don Sebastián? ¿Cómo es?». «Justo», respondió Rosa. «Nunca levanta la voz, nunca es cruel. Paga bien, trata al personal con respeto, pero es distante, como si estuviera aquí pero no realmente aquí. ¿Entiendes?». Catalina entendía perfectamente. Ella misma había vivido así durante años, presente en el cuerpo pero ausente en el espíritu. «¿Lo has visto?», preguntó Rosa con curiosidad. «¿Al patrón?». «No», respondió Catalina. «No aún». Eso cambió al día siguiente. Catalina estaba limpiando el salón principal, una habitación grande con ventanales que daban al jardín delantero. Era media mañana y la luz entraba a raudales, iluminando el polvo que flotaba en el aire.
Estaba tan concentrada en pulir un candelabro de plata que no escuchó los pasos. «Disculpa». La voz la sobresaltó. Catalina se dio vuelta rápidamente, casi dejando caer el candelabro. En el umbral de la puerta había un hombre, don Sebastián Valcárcel. Catalina lo supo de inmediato por la forma en que vestía y se sostenía. Llevaba pantalones oscuros, camisa blanca con chaleco y botas de montar. Era alto, de hombros anchos, con el cabello negro ligeramente despeinado, como si hubiera estado al viento. Su rostro era de facciones marcadas, mandíbula fuerte, nariz recta, cejas oscuras. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos. Eran de un color gris oscuro, casi tormentoso, y había en ellos una profundidad de tristeza que reconocía porque la había visto en su propio reflejo. Discúlpeme, señor», balbuceó Catalina, haciendo una reverencia torpe. «No, soy yo quien debe disculparse por asustarte», dijo él con voz tranquila. «Solo pasaba a buscar unos documentos». Se dirigió a un escritorio en la esquina y abrió un cajón. Catalina se quedó inmóvil, sin saber si debía irse o continuar su trabajo. Decidió seguir puliendo el candelabro, tratando de hacerse invisible, pero sintió su mirada sobre ella. «Eres nueva», dijo don Sebastián, no como pregunta, sino como constatación. «Sí, señor, llegué hace 5 días. ¿Cómo te llamas?» «Catalina Mendoza, señor». Hubo un silencio. Don Sebastián la observaba con una expresión que ella no podía descifrar. No era hostil, pero tampoco amigable. Era curiosa. «¿Te están tratando bien?», preguntó. La pregunta la sorprendió. «Sí, señor. Todos han sido justos». Él asintió lentamente. «Si necesitas algo, doña Brígida es quien supervisa al personal. Puede resolver cualquier problema». «Gracias, señor». Don Sebastián tomó los documentos del cajón y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, se detuvo y miró hacia atrás. «Mendoza», repitió como probando el apellido. «¿De dónde vienes?» «De un pueblo pequeño en Castilla, señor». «No, muy lejos de Valladolid». «Un largo viaje». «Sí, señor». Él asintió una vez más y luego se fue, sus pasos resonando en el pasillo. Catalina dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Sus manos temblaban ligeramente. No había sido un encuentro terrible. De hecho, don Sebastián había sido cortés. Pero había algo en su presencia que la había afectado. Tal vez era la tristeza que emanaba de él, tan palpable como el aroma de las rosas del jardín. Terminó su trabajo en el salón y continuó con sus tareas del día, pero su mente seguía volviendo a ese breve encuentro, a los ojos grises de don Sebastián, a la forma en que la había mirado, no como a una sirvienta sin rostro, sino como a una persona. Era un cambio pequeño, casi imperceptible, pero después de años de ser tratada como menos que humana, ese simple reconocimiento significaba más de lo que él podría imaginar. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Catalina se encontró pensando en la niña Elena y en don Sebastián, 2 personas atrapadas en su propio dolor, incapaces de alcanzarse mutuamente. Era una tragedia silenciosa que se desarrollaba en esta hermosa hacienda, y ella pensó con una punzada de ironía amarga, era solo otra alma rota que había llegado aquí. 3 personas dañadas bajo el mismo techo. ¿Qué futuro podría salir de eso? No lo sabía, y en ese momento estaba demasiado cansada para imaginar siquiera. Se durmió con los sonidos de la hacienda arrullándola. El viento entre los álamos, el canto lejano de un búho, el crujir de las vigas viejas, sonidos que lentamente comenzaban a volverse familiares, sonidos de un lugar que, para bien o para mal, ahora era su hogar. Las semanas siguientes establecieron un ritmo.
Catalina se levantaba con las primeras luces, trabajaba hasta que el cuerpo le pedía descanso, y se acostaba cuando la oscuridad cubría los campos. Era una vida dura, pero no más dura que la que había tenido con Remedios, y había diferencias importantes. Aquí la comida era abundante y de buena calidad. Aquí tenía su propia habitación, pequeña pero privada. Aquí nadie la insultaba ni la menospreciaba abiertamente. Doña Brígida era severa pero justa. Rosa era amigable. Los demás la trataban con indiferencia cortés. Era más de lo que había esperado, pero había algo que comenzaba a llamar su atención, algo que crecía en importancia con cada día que pasaba. La niña, Elena. Catalina la veía a menudo ahora, aunque siempre de lejos. La veía en el jardín, caminando, entre las flores. La veía en la ventana del segundo piso, mirando hacia los campos con expresión ausente. La veía durante las comidas, sentada sola en el comedor pequeño, mientras la niñera la vigilaba desde la puerta. Elena nunca jugaba, nunca corría, nunca reía. Se movía por la casa como una sombra pequeña, silenciosa y sola, y cada vez que Catalina la veía, sentía una opresión en el pecho. Reconocía esa soledad. Había vivido en ella durante tanto tiempo. Una tarde, mientras limpiaba las ventanas del segundo piso, escuchó llanto. Eran sollozos suaves, casi imperceptibles. Siguió el sonido hasta una puerta entreabierta. Era la habitación de Elena. Catalina sabía que no debía entrar. Doña Brígida había sido clara al respecto, pero los sollozos continuaban y no había señales de la niñera. Miró a ambos lados del pasillo. Vacío. Tomó una decisión. Empujó la puerta suavemente y asomó la cabeza. La habitación era hermosa, paredes pintadas de azul claro, una cama con dosel blanco, juguetes en estantes que parecían sin tocar. Y en medio de todo eso, sentada en el suelo junto a la ventana, estaba Elena. La niña lloraba en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas pálidas. En sus manos sostenía un retrato pequeño. Catalina no podía ver la imagen desde la puerta, pero no necesitaba verla para saber quién era: su madre. El corazón de Catalina se partió. «¿Elena?», llamó suavemente. La niña levantó la vista, sobresaltada. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Durante un momento se miraron fijamente. «Perdóname», dijo Catalina entrando lentamente en la habitación. «Escuché que llorabas y quise asegurarme de que estuvieras bien». Elena no dijo nada. Solo la miraba con esos ojos enormes llenos de lágrimas. Catalina se arrodilló a cierta distancia, sin acercarse demasiado. «¿Estás herida? ¿Te duele algo?». Elena negó con la cabeza. «¿Extrañas a alguien?». Esta vez, Elena miró el retrato en sus manos. Fue respuesta suficiente. Catalina sintió lágrimas picando en sus propios ojos. «Mi mamá también se fue», dijo suavemente, «cuando yo era un poco mayor que tú. Sé cómo duele». Elena parpadeó. Por primera vez había algo en su mirada que no era vacío. Era interés, conexión. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó Elena. Su voz era apenas un susurro, ronca por el desuso. «En el cielo», respondió Catalina, «con los ángeles, como la tuya». «¿La ves?». La pregunta fue tan inesperada y tan cargada de esperanza que Catalina tuvo que tragar el nudo en su garganta. «No con mis ojos», dijo, «pero sí en mi corazón. Cuando pienso en ella, cuando recuerdo su voz o cómo me abrazaba, es como si estuviera aquí conmigo». Elena procesó esto en silencio. «Mi mamá no me abraza», dijo finalmente. «No está aquí». «No en cuerpo», admitió Catalina, «pero apuesto a que está cuidándote desde el cielo». Las mamás siempre cuidan a sus hijos, incluso cuando no pueden abrazarlos. Elena miró el retrato de nuevo. «No la recuerdo», susurró.
No recuerdo cómo era su voz. ¡Oh, Dios! Catalina sintió que las lágrimas finalmente escapaban de sus ojos. Esta niña pequeña cargando con un dolor tan grande, un dolor que ni siquiera podía nombrar completamente. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó Catalina gentilmente. Elena asintió. Catalina se sentó en el suelo junto a la ventana, guardando un espacio respetuoso entre ellas. Miraron juntas hacia el jardín, donde las sombras de la tarde se alargaban entre los rosales. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elena después de un momento. «Catalina». «Catalina», repitió la niña como probando el nombre. «¿Trabajas aquí?». «Sí. Limpio la casa, ayudo en la cocina. No te había visto antes. Soy nueva. Llegué hace unas semanas». Otro silencio. Luego, «¿Te quedas?». La pregunta fue tan directa, tan vulnerable, que Catalina sintió un nudo apretarse en su pecho. «Eso espero», respondió honestamente. Elena asintió, pareciendo satisfecha con esa respuesta. Luego, para sorpresa de Catalina, la niña se acercó un poco. No mucho, solo lo suficiente para que sus brazos se tocaran ligeramente. Catalina no se movió, apenas respiraba, temerosa de romper el momento. Se quedaron así mientras la luz del día se desvanecía lentamente. No hablaron más, no era necesario. A veces, el simple hecho de no estar solo era suficiente. Cuando los pasos de la niñera se escucharon en el pasillo, Catalina se levantó rápidamente. «Debo irme», susurró. «Pero, si alguna vez necesitas hablar o simplemente estar acompañada, estaré aquí». Elena la miró y, por primera vez desde que Catalina la había conocido, algo parecido a una sonrisa tocó sus labios. Era pequeña, tímida, pero real. «Gracias, Catalina». Catalina salió de la habitación justo cuando la niñera doblaba la esquina. La mujer la miró con suspicacia, pero no dijo nada. Catalina bajó las escaleras con el corazón latiendo fuerte, esperando que la llamaran, que la regañaran por haber entrado en la habitación de Elena. Pero nadie dijo nada. Esa noche, mientras se acostaba, Catalina se dio cuenta de que algo había cambiado. Por primera vez en años, había sentido una conexión real con otra persona, no basada en obligación o lástima, sino en comprensión mutua del dolor. Elena necesitaba a alguien que entendiera su soledad. Y Catalina, sin haberlo planeado, sin haberlo buscado, había encontrado a alguien que necesitaba lo que ella podía dar: empatía nacida de la experiencia. Tal vez, pensó antes de dormirse, no era coincidencia que hubiera terminado aquí. Tal vez había un propósito que aún no podía ver completamente. O tal vez solo estaba siendo ingenua. De cualquier manera, cuando cerró los ojos esa noche, lo hizo con una sensación extraña que tardó en reconocer. Era esperanza, pequeña, frágil, pero innegablemente presente. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si sigues con nosotros, comenta la palabra corazón para saber que llegaste a este punto del relato. El encuentro con Elena marcó un cambio sutil pero significativo en la rutina de Catalina. La niña comenzó a buscarla. No de manera obvia ni constante, pero Catalina notaba su presencia. Elena aparecía en el jardín cuando Catalina sacudía alfombras. Se asomaba a la cocina cuando Catalina pelaba verduras. Se sentaba en las escaleras cuando Catalina limpiaba el vestíbulo. Nunca pedía atención directamente. Solo estaba ahí, como buscando la cercanía sin saber cómo pedirla. Catalina respondía de la misma manera sutil. Un saludo amable, una sonrisa. A veces, si estaban solas, un comentario breve sobre el clima o las flores. Pequeñas interacciones que lentamente construían un puente entre ellas. Doña Brígida notó, por supuesto. El ama de llaves lo notaba todo. Pero para sorpresa de Catalina, no la reprendió. De hecho,
Una tarde la llamó a la despensa para hablar en privado. «La niña te ha tomado cariño», dijo doña Brígida sin preámbulos. Catalina sintió un escalofrío de temor. «Yo no la he buscado, señora. Ella simplemente...» «Lo sé», interrumpió doña Brígida. «Y también sé que desde que llegaste es la primera vez en meses que la veo responder a alguien». Catalina parpadeó sorprendida. «No es que me agrade particularmente», continuó doña Brígida con su tono severo habitual. «Fuiste traída aquí para trabajar, no para ser niñera». Pero se detuvo, y por primera vez Catalina vio algo que no era dureza en su rostro. «Esa niña necesita algo que ninguna de las mujeres que don Sebastián ha traído ha podido darle. Si tú puedes, y si no interfiere con tu trabajo, no me opondré». «Entiendo», dijo Catalina, cuidadosamente. «No descuidaré mis tareas. Más te vale». Doña Brígida le entregó una cesta de huevos. «Ahora vete, hay trabajo que hacer». Mientras Catalina salía de la despensa, escuchó a doña Brígida murmurar algo tan bajo que casi no lo captó. «Tal vez Dios sí escucha después de todo». Los días se convirtieron en semanas. Octubre dio paso a noviembre, y con él llegó el frío temprano. Los campos se volvieron dorados, y luego pardos. Los álamos perdieron sus hojas, dejando esqueletos oscuros contra el cielo gris. La relación de Catalina con Elena crecía de maneras pequeñas, pero significativas. Una tarde, mientras Catalina doblaba ropa limpia en el patio, Elena se acercó con un libro en las manos. «¿Sabes leer?», preguntó la niña. «Sí», respondió Catalina. «Mi padre era maestro. Me enseñó cuando era pequeña». Los ojos de Elena se iluminaron. «¿Me leerías?». Catalina miró alrededor. Estaban solas, y técnicamente no estaba prohibido leerle a la niña. «¿Qué libro es?». «Cuentos», dijo Elena, mostrándoselo. Catalina reconoció el volumen. Era un libro de fábulas, viejo pero bien cuidado. «Está bien», dijo. «Pero solo un cuento. Luego debo terminar mi trabajo». Se sentaron en un banco de piedra. Catalina abrió el libro y comenzó a leer. Elena se acurrucó contra su costado, escuchando con atención absoluta. Su cercanía física fue un regalo que Catalina no había esperado. La niña confiaba en ella. Cuando terminó el cuento, Elena preguntó: «¿Mañana me leerás otro?». «Si tengo tiempo», prometió Catalina. Así comenzó una nueva rutina. Cada día, si las circunstancias lo permitían, Catalina le leía a Elena un cuento. A veces era en el jardín, a veces en la cocina mientras preparaba verduras, a veces en el pasillo entre una tarea y otra. Eran momentos robados, breves pero preciosos, y Elena cambiaba. Lentamente, como una flor que se abre después de un largo invierno, la niña comenzaba a despertar. Hablaba más, hacía preguntas. Y una tarde, mientras Catalina le leía sobre un príncipe valiente, Elena se rió. Fue una risa pequeña, apenas más que una risita ahogada, pero para Catalina fue como escuchar música después de años de silencio. Doña Brígida, que pasaba por allí en ese momento, se detuvo, miró a Elena, luego a Catalina. No dijo nada, pero asintió una vez antes de seguir su camino. Era aprobación silenciosa. Don Sebastián también notó el cambio en su hija, aunque Catalina no fue consciente de ello al principio. Él había estado observando desde la distancia, viendo cómo esta mujer nueva, esta sirvienta que había llegado sin referencias especiales, lograba lo que nodrizas, experimentadas y maestras calificadas no habían conseguido: hacer que Elena volviera a sonreír. Una noche, después de cenar, llamó a doña Brígida a su estudio. «La niña está diferente», dijo sin preámbulos. «Sí, señor. Es por esa sirvienta». «Catalina». «Sí, señor». Don Sebastián se apoyó contra su escritorio, los brazos cruzados.
¿Quién es ella exactamente? ¿De dónde vino? Doña Brígida eligió sus palabras con cuidado. Vino a través de doña Inés, la intermediaria, era viuda, sin familia, necesitaba trabajo, nosotros necesitábamos personal. Hizo una pausa. Es buena trabajadora, callada, respetuosa, y tiene una forma con la niña Elena bueno, que ninguna de las otras tuvo. ¿Por qué crees que es eso? Doña Brígida consideró la pregunta. Creo que reconoce el dolor cuando lo ve, señor, porque ella misma lo ha conocido. Don Sebastián asintió lentamente. Había visto algo en los ojos de Catalina ese día en el salón, algo que había resonado en él. Era la mirada de alguien que había sufrido y sobrevivido, alguien que entendía la pérdida. Quiero que le des más responsabilidades con Elena, dijo finalmente, que pase más tiempo con ella. Si la niña responde bien, tal vez pueda ser su tutora principal. Doña Brígida se permitió una pequeña sonrisa. Como ordene, señor. Al día siguiente, doña Brígida llamó a Catalina a su oficina. Catalina entró nerviosa, temiendo lo peor, pero la expresión del ama de llaves no era de enojo. Don Sebastián ha tomado una decisión, dijo doña Brígida. A partir de ahora, además de tus tareas habituales, serás responsable de la niña Elena. Pasarás las mañanas con ella, lecturas, paseos, lecciones básicas. Por las tardes continuarás con tus otras obligaciones. Catalina se quedó sin palabras. Yo no soy maestra, logró decir finalmente. Sabes leer y escribir, sabes aritmética básica, y lo más importante, la niña confía en ti. Doña Brígida la miró fijamente. Don Sebastián te pagará un salario adicional por esto. No mucho, pero es justo. ¿Salario? Catalina parpadeó. ¿Me pagarán? Por supuesto. No eres esclava, muchacha. Eres empleada de esta casa. Las palabras golpearon a Catalina con fuerza inesperada. No eres esclava. Toda su vida en casa de Remedios había sido exactamente eso. Una esclava sin nombre ni derechos. Aquí, en este lugar donde había llegado literalmente vendida, la trataban con más dignidad que su propia familia. Gracias, susurró la voz quebrada. Doña Brígida agitó una mano como restando importancia. No me lo agradezcas. Haz bien tu trabajo. La niña lo necesita. Hizo una pausa. Y entre nosotras, creo que tú también lo necesitas. Catalina asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Esa tarde, cuando le contó a Elena sobre el nuevo arreglo, la niña saltó de alegría. Fue la primera vez que Catalina la veía expresar emoción tan abiertamente. ¿De verdad? ¿Estarás conmigo todas las mañanas? ¿Sí? Dijo Catalina sonriendo a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. Todas las mañanas. Elena la abrazó entonces, lanzándose contra ella con toda la fuerza de sus pequeños brazos. Catalina se quedó quieta por un momento, sorprendida, antes de corresponder el abrazo. Y cuando lo hizo, algo dentro de ella se rompió y se curó al mismo tiempo. Aquí, en los brazos de esta niña pequeña, que necesitaba amor tanto como ella, Catalina sintió, por primera vez en años, que tenía un propósito. No era solo una carga, no era solo una mujer estéril condenada a la inutilidad. Era alguien importante para otra persona. Era suficiente, más que suficiente. Las mañanas con Elena se convirtieron en la parte favorita del día de Catalina. Comenzaban después del desayuno, cuando el sol ya había quemado la niebla matutina. Se reunían en el salón de música, una habitación en el primer piso con ventanas grandes que daban al jardín. Catalina no pretendía ser maestra formal, simplemente compartía lo que sabía, lecturas de libros apropiados para la edad de Elena, ejercicios básicos de escritura, pequeñas lecciones de aritmética usando objetos cotidianos. Pero más que la educación formal, lo que hacían juntas era conversar. Elena hablaba ahora.
Contaba sobre sus sueños, sobre las cosas que veía en el jardín, sobre recuerdos fragmentados que no sabía si eran reales o imaginados. Y Catalina escuchaba con atención completa, validando cada palabra, cada sentimiento. A veces pienso que la veo, dijo Elena una mañana mientras dibujaban con tizas, a mi mamá, en el jardín entre las rosas blancas. Pero cuando me acerco, no está. Catalina dejó su tiza. Tal vez sí la ves, dijo suavemente. No con los ojos, pero con el corazón. Los que amamos y perdemos nunca se van del todo, viven aquí. Tocó gentilmente el pecho de Elena sobre su corazón. ¿Tu mamá también está en tu corazón? Siempre, confirmó Catalina. Y mi papá también. A veces, cuando estoy sola, cierro los ojos y puedo escuchar su voz enseñándome a leer. Es como un regalo que me dejó. Elena consideró esto. Mi papá no me habla mucho, dijo con voz pequeña. Creo que estoy triste, lo pone triste. El corazón de Catalina se apretó. Tu papá te ama mucho, dijo con firmeza. A veces, cuando las personas están muy tristes, no saben cómo mostrarlo. Pero eso no significa que no lo sientan. ¿Crees que mi papá también está triste? Sí, cariño. Creo que está muy triste. Elena procesó esto en silencio, sus manitas manchadas de tiza azul. Ojalá pudiéramos estar tristes juntos, murmuró finalmente. Tal vez dolería menos. La sabiduría simple de esas palabras dejó a Catalina sin aliento. Esta niña de 3 años entendía algo que muchos adultos no, que el dolor compartido es más soportable que el dolor en soledad. Tal vez deberías decírselo, sugirió Catalina gentilmente. Elena negó con la cabeza. Me da miedo. ¿Y si lo pongo más triste? O tal vez, dijo Catalina, tal vez lo hagas sentir menos solo. Era una conversación demasiado profunda para una niña tan pequeña, pero Elena había crecido demasiado rápido, forzada por la tragedia a entender conceptos que no correspondían a su edad. Las tardes, Catalina volvía a sus tareas habituales. Pero ahora tenía un propósito renovado, trabajaba con más energía, con una ligereza en el corazón que no había sentido en años. Rosa lo notó. «Estás diferente», comentó una tarde mientras lavaban ropa juntas. «Más, no sé, ¿feliz?» Catalina se detuvo, las manos sumergidas en agua jabonosa. ¿Feliz? ¿Era eso lo que sentía? Creo que sí, admitió. Es extraño, ¿verdad? Llegué aquí sin elegirlo, sin saber qué esperar, y ahora... Ahora tienes un lugar, completó Rosa con una sonrisa. Y una niña que te adora. No sé si me adora. Oh, por favor, se le ilumina la cara cuando te ve. Y hablas con ella de manera diferente que las otras niñeras, como si importara de verdad. «Importa», dijo Catalina simplemente. Rosa la miró con algo parecido a admiración. «Eres buena persona, Catalina. Esta casa tiene suerte de tenerte». Las palabras calentaron algo en el pecho de Catalina. Hacía tanto tiempo que nadie le decía que era buena, que tenía valor. Había olvidado cómo se sentía ser vista de esa manera. Una tarde lluviosa de finales de noviembre, mientras Catalina ayudaba a preparar la cena, doña Brígida entró en la cocina con expresión seria. «Don Sebastián quiere verte», dijo. «En su estudio. Ahora». Catalina sintió que el estómago se le hundía. ¿Había hecho algo mal? ¿Había cruzado alguna línea con Elena que no había visto? «¿Sabe por qué, señora?» «No me lo dijo, solo ve». Catalina se quitó el delantal con manos temblorosas y se alisó el vestido. Subió las escaleras hacia el segundo piso, donde estaba el estudio de don Sebastián. Nunca había estado en esta parte de la casa. Tocó la puerta suavemente. «Adelante», vino la voz desde dentro. Catalina entró. El estudio era una habitación masculina. Paredes forradas de libros,
Un escritorio grande de 1200, caoba, sillones de cuero. Don Sebastián estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia los campos oscurecidos por la lluvia. Se dio vuelta cuando ella entró. «Catalina, gracias por venir». «Señor», dijo ella, haciendo una reverencia. «Siéntate, por favor». Señaló una silla frente al escritorio. Catalina se sentó al borde, las manos entrelazadas sobre su regazo. Don Sebastián se sentó detrás del escritorio y la estudió en silencio por un momento. Catalina mantuvo la vista baja, incómoda bajo su escrutinio. «He estado observando», dijo finalmente don Sebastián. «El cambio en Elena es notable». «Es una niña maravillosa», respondió Catalina. «Solo necesitaba atención». «Ha necesitado atención durante 3 años. Traje nodrizas, niñeras, maestras. Ninguna logró lo que tú has conseguido en unas pocas semanas». Catalina no supo qué decir a eso. «¿Por qué crees que es diferente contigo?», preguntó él. La pregunta la tomó desprevenida. Levantó la vista y se encontró con esos ojos grises, observándola intensamente. «No lo sé, señor», dijo honestamente. «Tal vez porque entiendo lo que es estar sola, lo que es cargar dolor que nadie más puede ver». Algo cambió en la expresión de don Sebastián. Un ablandamiento casi imperceptible. «Doña Brígida mencionó que eres viuda». «Sí, señor, mi esposo murió hace 5 años. ¿Y viniste aquí porque...?» La pregunta quedó sin terminar, pero Catalina entendió lo que preguntaba. «Porque no tenía a dónde más ir», dijo con voz baja. «Mi cuñada». Ella decidió que sería mejor que trabajara en otro lugar. Era una versión suavizada de la verdad, pero don Sebastián pareció leer entre líneas. «Entiendo». Se reclinó en su silla. «Catalina, quiero ofrecerte una posición permanente como tutora de Elena. Tu salario se incrementará. Tendrás responsabilidad total sobre su educación y bienestar diario. ¿Aceptarías?». El corazón de Catalina latió con fuerza. «Sería un honor, señor, pero no soy maestra entrenada. No tengo credenciales formales. Tienes algo más importante que credenciales. Tienes la capacidad de llegar a ella, de hacerla sentir segura». Don Sebastián se inclinó hacia adelante. «Mi hija ha estado perdida desde que nació. Su madre murió antes de que pudiera conocerla. Y yo he estado tan hundido en mi propio dolor que no supe cómo alcanzarla. Pero tú lo has hecho. Por eso te lo pido». Había tal honestidad en sus palabras, tal vulnerabilidad, que Catalina sintió lágrimas picar en sus ojos. «Haré lo mejor que pueda», prometió. «Elena merece tener a alguien que la vea, que la escuche. Le daré eso». «Gracias». Don Sebastián asintió. «Y Catalina, si alguna vez necesitas algo, recursos para las lecciones, libros, cualquier cosa, solo tienes que pedirlo». «Lo haré, señor». Se quedaron en silencio un momento. Luego don Sebastián preguntó: «¿Elena es feliz contigo?». «Creo que sí», respondió Catalina. «Está empezando a abrirse, a confiar». «Bien, eso es bueno». Había tanto alivio en su voz que Catalina se dio cuenta de algo. Este hombre amaba desesperadamente a su hija, pero no sabía cómo mostrárselo. El dolor de perder a su esposa lo había paralizado, dejándolo incapaz de conectar con la niña que había sobrevivido. Era otra tragedia, diferente pero igual de profunda que la soledad de Elena. «Señor», dijo Catalina cuidadosamente, «¿puedo hacerle una sugerencia?». Don Sebastián la miró con sorpresa. «Por supuesto. Elena habla de usted a menudo, con amor, pero también con añoranza. Creo que le encantaría pasar más tiempo con usted. No tiene que ser mucho. Tal vez cenar juntos una vez a la semana, o leerle un cuento antes de dormir». Don Sebastián se quedó muy quieto. Ella dijo eso
No con esas palabras exactas, pero lo siento en la forma en que habla de usted, la forma en que sus ojos se iluminan cuando lo menciona. Vio el dolor cruzar el rostro de don Sebastián, seguido de algo más: esperanza. No sé si soy bueno con niños, admitió. Nunca lo he sido. No tiene que ser bueno, dijo Catalina gentilmente. Solo tiene que estar presente. Don Sebastián la miró largamente y Catalina se preguntó si había ido demasiado lejos, si había cruzado una línea que no debía. Pero entonces él asintió lentamente. Tienes razón, dijo. He estado ausente. Pensé que le hacía un favor manteniéndome alejado, que mi tristeza la dañaría. Pero tal vez el daño era justamente esa ausencia. Nunca es tarde para cambiar eso, señor. No, supongo que no. Hubo un silencio más largo. Luego don Sebastián se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. Gracias, Catalina, por lo que haces por Elena y por recordarme que todavía soy padre. Catalina se puso de pie e hizo una reverencia. Buenas noches, señor. Salió del estudio con el corazón lleno de emociones contradictorias. Había algo profundamente triste en don Sebastián, algo que reconocía porque ella misma lo había llevado, pero también había bondad y un amor por su hija que no había sabido cómo expresar. Tal vez, pensó mientras bajaba las escaleras, había más de una persona en esta casa que necesitaba sanación, y tal vez, solo tal vez, ella podría ayudar con eso. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Catalina reflexionó sobre los cambios en su vida. Había llegado aquí como mercancía, vendida y sin valor. Pero ahora tenía un propósito, un lugar, personas que dependían de ella. Era más de lo que había soñado posible. Y sin embargo, había algo más creciendo en su corazón, algo que no se atrevía a nombrar todavía. Cuando pensaba en don Sebastián, en la tristeza en sus ojos, en la forma en que había hablado de su dolor, sentía una conexión que iba más allá de lo apropiado entre patrón y empleada. No era amor, no podía ser, pero era comprensión, empatía, el reconocimiento de un alma herida por otra. Se durmió con esos pensamientos dando vueltas en su mente, sin saber que en su estudio don Sebastián estaba despierto también, pensando en la mujer que había traído luz a su hija, pensando en ojos verdes llenos de dolor y bondad, pensando en posibilidades que no se atrevía a considerar. No todavía. Diciembre llegó con vientos fríos que aullaban entre los álamos desnudos. La hacienda se preparaba para el invierno. Ventanas selladas contra las corrientes, leña apilada, provisiones almacenadas. Era una estación dura en el campo, pero la casa estaba bien preparada. Catalina notó un cambio en don Sebastián. Comenzó a aparecer en momentos inesperados. En el salón de música durante las lecciones de Elena, en el comedor durante el almuerzo, en el jardín cuando ellas paseaban envueltas en chales gruesos. Al principio, sus visitas eran breves y tímidas, como si no supiera cómo comportarse. Se quedaba en el umbral, observando. Pero Elena lo recibía con alegría cada vez, corriendo a abrazarlo, mostrándole sus dibujos, contándole sobre lo que había aprendido ese día. Y lentamente, don Sebastián comenzó a relajarse, a sonreír cuando Elena decía algo gracioso, a arrodillarse para estar a su altura cuando hablaba con ella, a leerle cuentos con voz suave que resonaba con emoción contenida. Catalina observaba estas interacciones con el corazón lleno. Ver a padre e hija reconectándose era hermoso. Y cada vez que don Sebastián levantaba la vista y sus miradas se encontraban, había algo en sus ojos que la hacía sentir vista, no como sirvienta, no como empleada, sino como persona. Una tarde, mientras Elena dibujaba en la mesa del salón de música, don Sebastián se acercó a Catalina,
que estaba ordenando libros en el estante. —¿Puedo hablar contigo un momento? —preguntó en voz baja. —Por supuesto, señor. Se alejaron hacia la ventana, donde Elena no podría escucharlos. —Quería agradecerte —dijo don Sebastián— por lo que dijiste la otra noche sobre estar presente. Lo he estado intentando y... Elena responde: es como si estuviera recuperando a mi hija. Ella siempre estuvo ahí, dijo Catalina suavemente. Solo necesitaba que usted la viera. Tenía miedo, admitió él. Miedo de que me viera y viera también el dolor, que la contaminara con mi tristeza. Los niños son más fuertes de lo que pensamos. Y Elena necesitaba saber que no estaba sola en su dolor, que usted también lo sentía. Don Sebastián asintió lentamente. Mi esposa, Leonor, murió porque yo quería un heredero. Insistí en otro embarazo, aunque los médicos advirtieron que era riesgoso. Su voz se quebró ligeramente. Elena nació, pero Leonor no sobrevivió. He cargado con esa culpa cada día desde entonces. Catalina sintió una oleada de compasión. No fue su culpa, señor. Las cosas del parto son impredecibles. Ningún médico puede garantizar resultados. Pero yo la presioné por un heredero varón que nunca llegó, y en lugar de eso, perdí a mi esposa y casi pierdo a Elena también en mi dolor. Pero no la perdió, dijo Catalina con firmeza. Ella está aquí, y usted también, y cada día que pasa presente con ella está eligiendo vida sobre culpa. Eso es lo que importa. Don Sebastián la miró con tal intensidad que Catalina sintió calor subir a sus mejillas. Eres sabia para tu edad, dijo él. Solo hablo desde la experiencia del dolor. No es sabiduría, es supervivencia. Tal vez sean lo mismo. Se quedaron en silencio, mirando por la ventana hacia el jardín invernal. Catalina era consciente de su cercanía, del olor a cuero y tabaco que emanaba de él, de la fuerza de su presencia. Era inapropiado estar tan cerca, hablar tan íntimamente, pero en ese momento no se sentía como patrón y sirvienta. Se sentía como dos personas que habían conocido el dolor y estaban encontrando lentamente un camino hacia la luz. ¿Tú también cargas culpa?, preguntó don Sebastián de repente. La pregunta la tomó desprevenida. Señor, por tu esposo, por no tener hijos. Doña Brígida mencionó que ese fue el motivo por el que tu cuñada... Se detuvo, como dándose cuenta de que estaba entrando en territorio demasiado personal. Pero Catalina decidió responder honestamente. Sí, dijo simplemente, cargué culpa. Todavía la cargo. En mi pueblo, una mujer sin hijos no tiene valor. Y cuando mi esposo murió sin descendencia, me convertí en menos que nada. Una carga, una vergüenza. Eso es cruel. Es la realidad. Don Sebastián se giró para mirarla directamente. Para ellos, tal vez, pero aquí, en esta casa, vales por lo que eres, no por lo que no pudiste ser. Las palabras fueron como un bálsamo sobre una herida que Catalina no sabía que todavía sangraba. Sintió lágrimas picar en sus ojos. «Gracias», susurró. «¡Papá!». La voz de Elena interrumpió el momento. «¿Puedes ver mi dibujo?». Don Sebastián parpadeó y se apartó de la ventana. «Por supuesto, cariño». Mientras él se dirigía a la mesa donde Elena esperaba con su dibujo, Catalina se quedó junto a la ventana, tratando de calmar el latido acelerado de su corazón. Lo que acababa de pasar había sido más que una conversación entre empleador y empleada. Había sido una conexión, un reconocimiento mutuo de dolor y humanidad, y eso era peligroso, porque Catalina sabía, con la certeza nacida de años de decepción, que no podía permitirse tener esperanzas en algo más. Don Sebastián era el señor de la hacienda. Ella era una sirvienta. Las diferencias de clase eran infranqueables.
Pero cuando vio cómo él levantaba a Elena en sus brazos y la niña reía con alegría pura, algo dentro de Catalina se derritió. Esta familia rota estaba sanando, y ella, de alguna manera milagrosa, era parte de eso. Por ahora, tenía que ser suficiente. Los días antes de Navidad trajeron preparativos intensos. La casa se llenó de actividad, decoraciones que sacaban de almacenes polvorientos, comidas especiales que planeaban, regalos pequeños que envolvían para el personal. Elena estaba emocionada por su primera Navidad que podía recordar conscientemente. Catalina y ella prepararon adornos simples: estrellas de papel, guirnaldas de ramas de pino, velas decoradas. ¿Vendrá familia?, preguntó Elena mientras recortaban papel. No lo sé, cariño. Tendrás que preguntarle a tu papá. Ojalá vinieras tú a la cena de Navidad. Catalina sonrió tristemente. Los sirvientes cenamos aparte, recuerda. Pero tú no eres solo una sirvienta, protestó Elena. Eres mi maestra, mi amiga. Aún así, hay reglas. Elena hizo un puchero, pero no discutió más. Pero esa noche, cuando don Sebastián vino a darle las buenas noches, ella le preguntó directamente: «Papá, ¿puede Catalina cenar con nosotros en Navidad?». Catalina, que estaba guardando libros al otro lado de la habitación, se congeló. Don Sebastián miró a su hija, luego a Catalina. «Eso no es usual, cariño. Pero tampoco es usual tener a alguien que me quiera como ella», argumentó Elena con la lógica simple de la infancia. «Y es Navidad. Es cuando estamos con las personas que amamos». Don Sebastián se quedó callado un momento largo. Luego dijo: «Tienes razón. Hablaré con doña Brígida». Elena aplaudió de alegría y abrazó a su padre. Por encima de la cabeza de la niña, los ojos de don Sebastián se encontraron con los de Catalina. Ella negó con la cabeza ligeramente, tratando de indicar que no era necesario, que no quería causar problemas. Pero él simplemente asintió, como diciendo que ya estaba decidido. La Nochebuena llegó fría y clara. La capilla del pueblo brillaba con velas cuando la casa completa asistió a la misa de medianoche. Catalina se sentó con el resto del personal, mientras don Sebastián y Elena ocupaban el banco de la familia en el frente. El canto de villancicos llenó el aire. Catalina cerró los ojos y se dejó llevar por la música, por las palabras de esperanza y renovación. Por primera vez en años sintió que esas palabras eran para ella también, que merecía esperanza, que merecía renovación. Cuando volvieron a la hacienda, doña Brígida le indicó a Catalina que subiera a su habitación para cambiarse. «Ponte tu mejor vestido», ordenó. «Cenarás en el comedor principal esta noche». Catalina tragó saliva. «Señora, no es necesario. No quiero causar incomodidad». «Don Sebastián lo ha ordenado. No discutas». En su habitación, Catalina miró su armario escaso. Su mejor vestido era apenas mejor que el que usaba diariamente. Un vestido gris oscuro, simple pero limpio, con cuello alto y mangas largas. Se lo puso y se cepilló el cabello hasta que brilló, recogiéndolo en un moño sencillo. Se miró en el espejo. No se veía elegante ni refinada, pero se veía presentable. Tendría que ser suficiente. Bajó al comedor con el estómago hecho nudos. La mesa estaba puesta con mantel blanco, vajilla fina, candelabros brillantes. Solo había 3 lugares, uno en la cabecera para don Sebastián, uno a su derecha para Elena y uno a su izquierda, para ella. Don Sebastián ya estaba allí, vestido formalmente con traje oscuro. Cuando Catalina entró, se puso de pie. «Catalina, gracias por acompañarnos». «El honor es mío, señor», dijo ella con voz temblorosa. Elena entró corriendo entonces, vestida con un vestidito blanco, adornado con lazos rojos. «Catalina, estás aquí». La niña corrió y la abrazó.
Catalina se arrodilló para devolverle el abrazo, su corazón derritiéndose. «Por supuesto que estoy aquí. Tu papá fue muy amable al invitarme». Se sentaron a la mesa. Doña Brígida y Rosa sirvieron la cena: sopa de verduras, cordero asado, papas con hierbas, pan caliente. Era una comida sencilla comparada con los banquetes que Catalina había escuchado que preparaban en las grandes casas, pero era deliciosa y abundante. Al principio, la conversación fue tensa. Catalina apenas se atrevía a hablar, consciente de su posición, pero Elena llenaba los silencios con su parloteo sobre la misa, sobre las decoraciones, sobre sus planes para el día siguiente. Lentamente, Catalina se relajó. Don Sebastián era un anfitrión amable, haciéndola sentir incluida, preguntándole sobre su infancia, sobre las navidades que recordaba de niña. «Mi padre siempre leía la historia de la Natividad antes de la cena», compartió Catalina. «Era nuestra tradición. Aunque fuéramos solo nosotros tres, lo hacíamos especial». «¿Podrías leerla esta noche?», preguntó Elena. «¿Cómo lo hacía tu papá?». Catalina miró a don Sebastián buscando permiso. Él asintió con una sonrisa. Después de la cena, se trasladaron al salón. Don Sebastián encendió fuego en la chimenea, mientras Elena traía la Biblia familiar. Catalina abrió el libro en el pasaje apropiado y comenzó a leer con voz clara y emotiva. La historia antigua tomó vida en sus palabras. El viaje a Belén, el nacimiento en el establo, los pastores y los ángeles. Cuando terminó, había lágrimas en los ojos de Elena. «Es hermosa», susurró la niña. «Sí», acordó don Sebastián mirando no al libro sino a Catalina. «Hermosa». Hubo un momento de silencio cargado de emoción. Luego, Elena bostezó. «Alguien está cansada», dijo Catalina con una sonrisa. «Es hora de dormir». «¿Me acompañas a mi cuarto?», preguntó Elena. «Por supuesto». Don Sebastián la siguió hacia arriba. Juntos, arroparon a Elena, que luchaba por mantener los ojos abiertos. «Esta fue la mejor Navidad», murmuró la niña, «porque estuvimos juntos, tú, papá y yo, como una familia». Catalina sintió que su corazón se detenía. Miró a don Sebastián y vio la misma emoción reflejada en sus ojos. «Duerme, cariño», dijo Catalina suavemente, besando su frente. «Sueña con ángeles». «Buenas noches, mi amor», añadió don Sebastián, también besando la frente de su hija. Salieron de la habitación juntos, cerrando la puerta suavemente tras ellos. En el pasillo se detuvieron. «Gracias», dijo don Sebastián en voz baja, «por esta noche, por hacer feliz a Elena». «No tiene que agradecerme. Ver su alegría es suficiente recompensa». «¿Lo es?», preguntó él, y había algo en su tono que hizo que Catalina levantara la vista. Sus ojos se encontraron. En la luz tenue del pasillo, el rostro de don Sebastián mostraba tanto gratitud, sí, pero también algo más profundo, algo que Catalina no se atrevía a nombrar. «Catalina», comenzó él, dando un paso más cerca, pero ella retrocedió, el miedo súbito inundándola. «Debo irme», dijo rápidamente. «Buenas noches, señor». Bajó las escaleras casi corriendo, el corazón latiendo salvajemente. En la seguridad de su habitación, se apoyó contra la puerta cerrada, respirando profundamente. Esto era peligroso. Estos sentimientos que crecían en su pecho cada vez que lo veía. La forma en que su corazón se aceleraba cuando sus miradas se encontraban. La calidez que sentía cuando él sonreía. Era una locura pensar que podía haber algo más entre ellos. Las diferencias eran demasiado grandes. Él era un hacendado rico y respetado. Ella era una sirvienta sin familia, sin dote, sin valor social. Y además estaba esa verdad que la perseguía. Ella era estéril, incluso si, por algún milagro imposible,
Don Sebastián sintiera algo por ella, nunca podría darle lo que un hombre de su posición necesitaba: herederos. Había llegado a este lugar vendida como una sirvienta porque no había podido darle hijos a su primer esposo. ¿Cómo podía siquiera soñar con un futuro diferente? Pero esa noche, mientras se acostaba y miraba las sombras danzar en el techo, no podía negar lo que sentía. Por primera vez en años, su corazón no estaba muerto, estaba despertando, y eso la aterraba más que cualquier otra cosa.